Vive Miami Startups. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Miami Radio Startups. Felices de estar transmitiendo para todos ustedes y hoy tendremos un programa muy interesante. Y bueno, pues hoy tenemos casa llena, estamos muy contentas porque están con nosotros algunos invitados. ¿Qué te parece si de una vez ya los presentamos? De una, porque está muy interesante este tema. Bueno, pues está Enrique Musi, un economista que comenzó trabajando en Banco de México con una exitosa carrera en banca extranjera, en áreas de tesorería y gestión de riesgos e instituciones como Citibank. Posteriormente desarrolló el negocio de riesgo para clientes corporativos para Bank of America, creando estrategias a la medida de acuerdo a riesgos de moneda y tasa de interés, entre otros. Bueno, su currículum es muy vasto, pero más o menos dice así como la canción, ¿verdad? Y bueno, está con nosotros también Fernando Vela, experto en estructuras de financiamiento comercial, originación, ventas y Cluster Business Developer Manager. Fue director financiero de una subsidiaria multinacional para posteriormente ser gerente general del país y desarrollador de negocios. Bienvenidos, de verdad estamos muy agradecidas de tenerlos aquí con nosotros. Y está con nosotros nuestro querido amigo Miguel Chávez, constructor, cofundador, SMF, Fondo de Inversión and Real Estate Investor. Los tres conforman una maravillosa empresa y pues vamos a hablar de todo esto, ¿verdad? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Un gusto Muchas estar gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Con mucho calor en Miami. Con mucho calor de hogar, digamos. Mucho calor de hogar. Y bueno, pues algo de lo que hemos platicado hoy, bueno, todos los programas que hemos tenido, es que obviamente los cambios que están sucediendo a nivel personal, ¿no? Sentimental, social y bueno, pues ahora también financiero. Y las cosas no sabemos cómo están, no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo creo que ahorita nadie lo sabe, ¿no? Pero sí tenemos una idea de lo que pueda suceder. Y aquí les digo que están los mejores financieros para hablarnos de este tema que la verdad es apasionante. Miguel, estuviste con nosotros hace 8 días hablando de Great Resignation y pues obviamente nos abriste muchísimo el panorama de todo lo que está sucediendo. Yo creo que una de las cosas importantes aquí en estos temas es concentrarse en las finanzas, en tus finanzas, en dónde estás invirtiendo y lo que vas a hacer para estos nuevos negocios, que para eso es este programa, ¿no? Vive Miami Startups y pues es muy interesante. Enrique, de verdad, muchísimas gracias y cuéntanos por favor, a grandes rasgos, ¿cómo ves el panorama financiero en el mundo? Porque es que es el mundo, Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, bueno, mundialmente. Correcto. Gracias de nueva cuenta por la invitación, un gusto estar aquí. Pues el panorama, como lo hemos visto, se ve muy complejo. Yo creo que la pandemia nos cambió más de lo que todos pensamos. Yo creo que se nos ha olvidado pensar un poco en las situaciones que se vivían antes y lo que tenemos ahora. Yo creo que tenemos que regresar a poner nuestro canal en sintonía y ver que muchas cosas que se hicieron en la pandemia, se hicieron por la pandemia. Una vez que termine la pandemia, pues el mundo tiende a normalizarse. Mucha inyección de dinero que hicieron algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, que inyectó casi $3 trillones a los mercados, etcétera, pues hoy ese dinero está generando unas consecuencias, una inflación, y ese dinero se tiene que ir retirando gradualmente de los mercados con sus consecuencias. Pues a lo mejor estaban infladas algunas burbujas, hemos visto en bolsa de valores, hemos visto en criptomonedas, ahora lo estamos viendo aquí en lo que es Florida y en varios estados de la Unión Americana en lo que son bienes raíces. Y si a eso le sumamos los problemas de cadena de suministros truncada por problemas asociados todavía a la pandemia, le sumamos el tema de una guerra en Europa que está de alguna manera limitando, cambiando las proporciones de globalidad a regionalidad, pues trae eso consigo que tengamos que volver a pensar diferente y movernos en un
ambiente mucho más dinámico. Entonces, yo lo que le pido al público es que esté activo y reacio y no reacio a cambiar de un modelo a otro, porque el mundo ahora está más dinámico que nunca y es el momento de aprovecharlos para tomar oportunidades. Wow, pues sí, así es, así es. Y tu opinión, Fernando, cuéntanos. Sí, como decía Enrique, estamos en un ámbito totalmente diferente a lo que hemos vivido. Hay un problema de abastecimiento muy grande de alimentos más que nada y esto se va a empeorar principalmente en commodities. Los precios de los commodities en general, en los soft commodities que son los granos, en líquidos y en minerales, realmente hay un desabastecimiento de un 30% en el mercado mundial en este momento. Por ejemplo, la India cerró las exportaciones de trigo. Y eso afecta en un porcentaje altísimo en la producción de pan para Latinoamérica, que hay muchos países que no producen granos, que no producen commodities. Entonces, el tema es que la pasta, el pan, realmente va a ser un producto mucho más costoso para el pueblo, ¿no? Entonces, eso realmente es un tema que hay que comenzar a analizarlo de otra manera. El tema logístico, el tema de abastecimiento de contenedores, de barcos a granel, hay un tema especulativo y hay un tema también de una concentración de unidades, de TEUs, que se llaman los contenedores, en ciertas regiones y en otras regiones no existen. Entonces, ahí hay un tema de lead time, ¿ya? Es decir, se necesita mayor capital de trabajo para la industria, para el comercio, para mantener el mismo ciclo. Es decir, lo que antes se compraba 100 toneladas, digamos, con $10,000, ahora los mismos 100 toneladas se tiene que invertir el triple, el 300%. ¿Ya? Además de eso, se ha alargado el tiempo de respuesta, es decir, antes uno pagaba y le embarcaban, ahora uno prepaga y le embarcan recién en octubre, noviembre. Wow. ¿Ya? Entonces, está utilizando mayor capital de trabajo, por lo menos en un 500%, para tener un producto que posiblemente no lo tiene como materia prima y comienza a desabastecerse el mercado. Y estamos hablando en todo commodity, en papel, en madera, en acero, en granos, en alimentos. Entonces es una situación muy crítica, ¿no? Que hay que analizarlo de una manera más global, ¿no? Pues sí, así es. Y bueno, pues no sé si quieras, mientras que avanzamos con nuestra entrevista, Claro que sí. decirnos que continúa y bueno, continuamos. Bueno, con pues esto. vámonos con nuestra cápsula de Jorge Lerdo de Tejada, futurista y coach exponencial, que nos hablará de este interesante tema. Vámonos. Vámonos. La primera mujer astronauta mexicana lleva por nombre Katia Echazarreta, originaria de Guadalajara, Jalisco. Ella fue invitada por la empresa Blue Origin de Jeff Bezos para viajar al espacio. Pero antes quiero decirte que este contenido es llevado hasta ti por H2O la compañía de inteligencia artificial que es usada por la mayoría de las empresas del Fortune 500 y que ahora llega a México directo del Silicon Valley para transformar a las empresas con la aplicación y uso de inteligencia artificial. Contáctalos. Katia cuenta con 26 años de edad y fue seleccionada para esta misión espacial por la organización llamada Space for Humanity, entre un grupo de 7,000 solicitantes y más de 100 países. Katia fue elegida por sus méritos y también por su conmovedora historia. Resulta que ella viajó de México a Estados Unidos y fue separada de su familia cuando ella tenía escasos 7 años de edad. Por un proceso de migración muy doloroso, los padres tuvieron que ser deportados a México y ella permaneció 5 años sola, cuidada por parientes en los Estados Unidos. Katia se reencontró nuevamente con su familia hasta que ella cumplió los 12 años de edad. Katia ha trabajado como ingeniera eléctrica en 5 misiones de la NASA. Actualmente es coanfitriona en la serie Netflix IRL y Cat Voltage en YouTube. Y también tiene participación en algunos de los programas de la CBS como Mission Unstoppable. Katia se ha dado a conocer en todo el mundo
pues es creadora de contenido sobre ciencia y tecnología en inglés y español dentro de las redes sociales TikTok con su cuenta @catvoltage.mx e Instagram, donde es conocida como @catvoltage. La joven formará parte de la 5ª misión tripulada de la compañía espacial en el 21º vuelo de la nave New Shepard. Sin embargo, Katia no es la primera persona de origen mexicano en viajar al espacio. Anteriormente ya lo había hecho el guerrerense Rodolfo Neri Vela en 1985 como parte de la tripulación de la misión 61B en el transbordador espacial Atlantis. La ingeniera mexicana asegura estar preparada para viajar al espacio y regresar a la Tierra para seguir intentando cambiar el mundo para bien. Katia en estos momentos representa la imagen de las mujeres que abrazan la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Espero que esta primera astronauta mexicana inspire a muchas otras mujeres a formar parte de este gran campo de la ciencia y la tecnología, donde por muchos años dominó el hombre. Ahora es el tiempo de la mujer en la Tierra, en el espacio. Enhorabuena, primera astronauta mujer mexicana, Katia Echazarreta. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Vive Miami Radio. Bueno, pues acabamos de escuchar y de ver una cápsula de Jorge Lerdo de Tejada. Si quieren seguirlo, pueden hacerlo en cualquiera de sus redes sociales, sobre todo en YouTube, como Jorge L. de Tejada. Qué maravilloso, qué maravillosa cápsula, qué emoción, te mueve el corazón, la verdad, qué orgullo, ¿no? Que como mexicana, y eso hemos hablado muchísimo, ¿no? Que no importa lo que suceda en tu vida, porque puede ser una vida terrible, pero ella siempre pensó positivamente y siempre se empoderó, ¿no? Y yo creo que esto es maravilloso. ¿Qué opinan? Que supo capitalizar la parte trágica de su vida, de haber estado sin ver a sus padres tantos años, y dijo, me voy a superar. A lo mejor futurió y dijo, oye, en algún momento los volveré a ver, y mientras me preparo y empiezo a tomar un reto en mi vida, hasta lograr lo que logró con este trabajo. La verdad que orgullo, y aparte, ¿cuántas miles de historias hay similares o parecidas a la de ella? Y de verdad que me siento tan contenta, por ejemplo, de ver estas cápsulas y decir, es mexicana y ve lo que está logrando. Entonces, para mí es como que el corazón se me acelera un poquito de decir, ¡ay, qué emoción! Y bueno, que sirva de ejemplo para tantos miles y miles de personas que pasan por la misma situación de que sí se puede y que siempre hay que soñar y se logran los sueños. Así es, y bueno, seguramente sus papás eran indocumentados, ella era americana, con esta situación que ha sucedido durante tantos años de separación de familias, que es gravísimo, bueno, aún así lo logró, ¿no, Miguel? Correcto, y fíjate que yo creo que no estamos tan acostumbrados a ver en este tipo de campos a las mujeres, y ciertamente, bueno, ya ha pasado, ya hay otras, pero lo sentimos como muy nuestro, ¿no? El hecho de ser una mexicana o de padres mexicanos lo sentimos como muy nuestro, como si vemos a veces esas experiencias, pero un poco lejanas, ¿no? Esta vez, pues la próxima puede ser alguien de tu familia, ¿no? O alguien de nuestras familias. Yo creo que es muy valioso este tipo de cosas. Me pongo a pensar y digo, bueno, ¿por qué si estas cosas suceden estando tan complicada la situación para que sucedan? Muchos de nosotros la tenemos sencillo, ¿no? Y no aprovechamos eso. Exactamente, ese es el tema. La próxima es Yulina el espacio. No, yo ya estoy bastante grandecita, eso dejárselos a los chavitos, ¿no? Que están empezando. Oye, desde los 12 años, de 26 años. Ahí está. Es una maravilla, es una maravilla. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con música y regresamos aquí en Vive Miami? Amplía tu visibilidad. Y bueno, estamos de regreso aquí en Vive Miami Radio Startups. Y bueno, qué interesante esto de las células madre. Y a propósito de las células madre, está con nosotros ya por fin Román Garza. Está por Zoom. ¿Cómo estás, nuestro querido Román? Julieta,
Paola y nuestros invitados. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, pero bueno, estamos aquí de regreso y Román, pues mira, nos vamos con la primer pregunta para no perder tanto tiempo porque estamos muy apresurados y la verdad es que queremos iniciar esta pregunta. ¿Cómo debemos estar preparados en esta crisis de inflación, una cadena de suministro rota y una guerra en Europa? Sí, mira, hay muchas cosas. Estamos viendo ahorita que las tasas de interés comienzan a subir en varios países emergentes. México empezó hace un tiempo, Estados Unidos empezó hace relativamente poco, Europa va a empezar en a lo mejor un par de meses, pero el común denominador que les decía yo hace unos momentos es que todo ese dinero que existía, se inyectó cuando la gente se autoencerró en su casa por la pandemia y que nos fuimos a una recesión forzada, hoy podemos tener una recesión a futuro porque las tasas de interés pueden estar subiendo a niveles importantes. ¿Para qué? Pues para contener todo este efecto inflacionario. Entonces, muchas empresas hoy en día están tratando de jalar sus líneas de crédito, ahora que todavía hay algo de liquidez, ahora que ven que las tasas de interés están subiendo y asegurar de alguna manera tener esa liquidez para estar produciendo con los costos que mencionaba Fernando. Entonces es muy importante hoy en día entender los dos aspectos. Uno, las tasas de interés para el ahorrador se van a poner en un punto interesante. Para el deudor se van a poner en una situación difícil. ¿Por qué? Porque pues, se van a encarecer deudas, además de que se van a encarecer las deudas per se, pues se está encareciendo los productos. Entonces, alguien que gana algo similar, pues va a tener que pagar más cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos gastos que vienen a futuro y, pues, por lo general, aunque hablan de que esta crisis se va a manejar con mucho cuidado para evitar una recesión mayor, etcétera. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que Estados Unidos empezó tarde en subir sus tasas de interés y eso va a generar que tenga que hacer un movimiento más extremo en ellas y eso de alguna manera genere una recesión en los mercados hacia el próximo año. Ahora, hay mecanismos muy interesantes que se están presentando con estas tasas de interés tan altas para los que tengan algo de liquidez y quieran aprovechar estos retornos. No sé si, Fernando, quisieras complementar esto, los mecanismos con los que hemos estado trabajando. Sí, simplemente para complementar lo tuyo, el tema del incremento de los commodities se genera principalmente por un problema de oferta, ¿sí? Donde después o post la crisis del COVID realmente se afectaron la infraestructura agropecuaria, agroexportación, en productos, en commodities, principalmente en granos, y el encarecimiento de eso se genera principalmente por la escasez no solamente del grano per se, sino de semilla, de fertilizante. El incremento de los hidrocarburos ha incrementado los fertilizantes y ha escaseado los fertilizantes y sin tener un medio, una herramienta de generación de productividad, realmente comienza a caer la eficiencia de producción y eso ha generado la caída de la oferta, ¿no? En el tema de la parte logística, realmente yo considero que hay bastante especulación de las navieras. Perdieron 2 años dinero porque no existía movilidad de un lado a otro, que eso es el comercio exterior, y este momento están tratando de recuperar lo que habían perdido en ese par de años, ¿no? Es decir, no es un tema de que no existen los contenedores, no existen los barcos están ahí, pero hay un tema ahí especulativo por parte de las grandes navieras que hay un oligopolio, ¿no?
hablando sobre la parte transaccional, hemos venido a hablar de Trade Finance. Trade Finance son soluciones innovativas en donde nosotros podemos dar solución de working capital, es decir, de capital de trabajo, para el preembarque y posembarque. Hablábamos de preembarque porque este momento se necesita comprar con anticipación para que lo despachen posteriormente, 3, 6 meses después. Eso significa capital de trabajo para mantener todo ese tiempo, que es el lead time. Tener el dinero para mantener el proceso productivo, el inventario del producto, y también mantener la cartera de sus clientes, ¿ya? Entonces estamos hablando de 3 eslabones, donde antes solamente manteníamos un eslabón, que era la cartera de clientes, o muy posible trabajaban para un just in time, que es tener inventario que compraban para vender. Ahora no, ahora si tú no te abasteces y no tienes días de inventario, 60, 90, 120 días, y compras con anticipación 90 días más, necesitas un capital de trabajo de 270 días. ¿Qué empresa de pequeña escala, mediana escala y gran escala puede mantener eso? 300% del capital de trabajo, ¿ya? Entonces nosotros lo que estamos dándoles es una solución en la cual nosotros podemos extender el plazo, es decir, el proveedor recibe del banco el dinero upfront, inmediatamente, ¿ya? Y se le extiende el plazo para el comprador hasta 180 días. Posteriormente tenemos otras soluciones que le llamamos securitization, que al activo, al inventario, nosotros le generamos capital, ¿ya? Como colateral, ¿ya? Y a la cartera le hacemos un factoring o un post-embarque que llamamos. Es una solución revolving donde el cliente recibe el dinero inmediato y puede financiar al comprador de retail. Porque ahora un gran supermercado te dice, yo te sigo comprando el mismo volumen, pero te voy a pagar a los 120 días, ¿ya? Entonces, de esta manera, el vendedor recibe el dinero de manera inmediata, ¿ya? Y puede cumplir con los parámetros del mercado, ¿ya? Entonces es una estrategia de mercado. Entonces estas soluciones no son, perdón que lo hable técnicamente, no entra en el balance sheet, en el balance, como deuda financiera, sino como contingente o deuda comercial, donde si un banco o un analista financiero analiza la estructura financiera, no lo ve como sobreendeudamiento, sino como una deuda al proveedor, ¿ya? Una deuda al cliente, ¿ya? Entonces, eso es una solución de capital de trabajo que se puede conseguir con operaciones de Trade Finance. Qué interesante. Y esto me lleva a pensar, ¿no? En cómo te sacrifica un Walmart, cómo te sacrifica un Amazon, ¿no? Con los costos, con los tiempos, con todo esto. Y bueno, hay que pues no pelear contra este monstruo, pero sí solucionar de qué manera se soluciona. Y otra cosa que estaba escuchando, que pues el grano también estaba empezando, no sé, a surgir o estaban invirtiendo en Argentina, no sé si mal recuerdo. Bueno, vamos a tener que cambiar muchas estrategias, ¿no? Y sobre todo para irnos a Latinoamérica, para ya no tener que esperar tanto, tan lejos, y está cambiando todo abismalmente. Ese es un punto muy importante, lo que acabas de tocar, Yuli. Está reconformándose los portafolios. Hace rato yo decía, estamos pasando de una globalización a una regionalización. Hoy Estados Unidos tiene los ojos puestos como proveedores del mundo a América Latina. América Latina creo que puede tener muchas facilidades para exportar aquí a Estados Unidos. Y, como bien decía Fernando, existen estos mecanismos alternos de crédito en donde no afectas tu hoja de balance, te financias, exportas, rotas tu producto, a lo mejor más rápido de lo que lo has venido rotando, y pues de alguna manera es cuando puedes dar ese crecimiento. Acuérdense que el capital crece exponencialmente y la deuda crece aritméticamente. Entonces, es cuando viene la época de expansión para empresas como las que tenemos en América Latina,
para volverse grandes compañías exportadoras de los distintos países. Wow, qué interesante. Muy interesante. Miguel, ¿qué opinas de esto? Y tenemos que entender también esta parte de lo que tú decías, retomando eso, es cómo consumimos, ¿no? A lo mejor vamos a tener que buscar esos productos sustitutos o vamos a tener que cambiar nuestras formas de consumo. Ayer consumiste mandarina, mañana a lo mejor no, y vas a tener que voltear a ver otra fruta de temporada, algo que está cercano, me explico, para poder jugar con esto. La ventaja que tiene o la oportunidad que da esto desde el punto de vista del negocio es que, bueno, te permite programarte para eso. Tú ya no puedes hacer un negocio de un día para otro en este momento, por la cadena de suministro, por el transporte, por los capitales. Entonces, hay mucha planeación que hay que hacer en estos negocios. Si eres un supermercado, si eres un productor en Latinoamérica, y hay todos estos instrumentos que te facilitan. En términos prácticos, pues tienes el dinero por adelantado, ¿no? Para seguir produciendo mientras acá la gente te paga, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, pues dime tú si quieres sobrevivir y tienes esta opción, ¿por qué no hacerlo? Por la parte del consumidor, tenemos que adaptarnos, sin duda. Tenemos que encontrar también esas formas. Vamos a tener que cocinar o vamos a tener que consumir. Hablábamos de los autos eléctricos, ¿no? Que siguen siendo ahorita una opción muy fuerte, más como está la gasolina. O sea, pongámonos a pensar en eso, en cómo lo consumimos y cómo vamos a salir adelante. No podemos dejar de movernos, no podemos dejar de comer. Y yo, nada más para acabar con este comentario, es muy importante. Pues estamos hablando hace rato que la bolsa está en una situación difícil, las criptomonedas, etcétera. Ahorita hay mucho apetito desde el punto de vista de los inversionistas o ahorradores a poder asegurar o prestar este dinero de una forma bastante segura. Yo nunca digo 100% seguro porque lo único seguro aquí es la muerte, ¿no? Pero bastante seguro financiar este tipo de operaciones y obtener retornos bastante atractivos. Ese es ahora un momento en que el mercado lo permite y donde tanto el demandante de crédito como el inversionista que otorga esos créditos van a estar muy contentos, porque uno se va a beneficiar del otro en buena proporción. Wow, ok. Sí, eso es importante recalcar, donde tú no estás arriesgando el capital, ¿sí? Como la renta variable, sino renta fija, ¿ya? Y tu capital permanece intacto, ¿no? Entonces, esas son soluciones de Trade Finance. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué les parece si vamos con música y regresamos platicando de esto? Porque nos podemos ir como hilo de media. Vámonos, regresamos aquí en Vive Miami Radio Startups. Amplía tu visibilidad. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Vive Miami Radio Startups con una canción sabrosa, ¿verdad? Deliciosa, me encanta. Y dedicada a estos hombres que están aquí. Estos tres guapetones. Ajá, así es, así es. Y bueno, pues estamos con este tema tan interesante y la verdad es que les digo algo, no me gustaría ni siquiera irme a música porque durante la música platicamos cosas muy interesantes también. Deberíamos dejar los micrófonos abiertos. No, Atrás bueno, de cámaras. No. Bueno, aquí sí hubiera procedido eso, en otros casos no. Pero bueno, me gustaría preguntarles ¿qué otros riesgos potenciales podrían afectar todo esto que está sucediendo? Ahorita estabas hablando de, porque ahorita de lo que hemos hablado, ¿no? Pues sería muy fácil decir, bueno, pues sí los o sea, todos los fertilizantes, todo esto que está en otro lado, los granos no se pueden venir a Latinoamérica y empezar a cubrir esos faltantes que traemos de muy lejos, pero ahorita me estaban platicando que pues la situación podría ser años, ¿no? Para poder hacerlo. Fernando, estabas platicando de eso. Sí, estamos hablando sobre Ucrania, Rusia, que son grandes abastecedores de fertilizantes y es porque tienen petroquímicas, ¿ya? Las plantas petroquímicas son las que producen fertilizante y estábamos hablando sobre temas como se produce arroz. Para producir arroz, para el monocultivo que lo tienen, ya sea banano, ya sea frutas, ya sean legumbres, se necesita mucho fertilizante. El momento que fue destruida estas plantas, realmente no hay manera de cubrir
esa oferta que existía desde de la parte europea ¿no? Entonces, Latinoamérica no tiene petroquímicas. Los Estados Unidos, Canadá tiene petroquímicas, pero ellos se autoabastecen. Entonces, Latinoamérica va a sufrir un tema de productividad, de la generación de ciertos productos estacionales que cubre las necesidades del mundo, porque no es solamente para Latinoamérica y Estados Unidos, sino también de Europa, ¿no? ¿Como cuáles productos? La fruta, por ejemplo. La fruta, los cereales, ciertos cereales. En Argentina, por ejemplo, ellos abastecen soya, abastecen soja, abastecen trigo, maíz, ¿ya? Centroamérica, por ejemplo, no tiene la suficiente oferta, es decir, tiene un déficit entre demanda y oferta, entonces tiene que abastecerse del maíz de la Argentina, de Bolivia, de Uruguay. Entonces, Brasil, la palma, el aceite. Es decir, realmente es un tema que hay que concienciar como público, como consumidor, el cambio de hábito que estaban ustedes hablando. Es decir, mira, si yo tengo aquí naranjas en la Florida, comer más naranjas. Seguro. ¿Sí? Posiblemente ya no estar pensando en piña o estar pensando en mango, sino consumir lo que se tiene cerca a la casa, no solamente en el país. ¿Ya? Entonces yo creo que son cambios de hábitos eso, ¿no? Y yo creo que es importante la comunicación, porque en la comunicación se genera ese cambio de hábito, ¿no? Entonces yo creo que... Yo, complementando un poco lo que dicen, lo llevo yo a la parte económica. Esa escasez de producto es lo que me hace pensar un poco, decir, bueno, siempre hemos estado acostumbrados que cuando hay una crisis de inflación o se calienta la economía, suben las tasas de interés, se frena la economía. Pero en esta ocasión estamos viendo un problema de la oferta de productos. O hay pocos o no hay. Entonces, subas o no subas las tasas de interés, la gente va a querer consumir ciertos productos a los que está acostumbrado. Entonces, no sé hasta qué punto esto es un tema de tener que subir las tasas para frenar la inflación. Cuando la inflación de por sí viene por un tema, pues, de escasez de producto, de que ahora cuesta más producirlo. Antes a lo mejor venían productos como comentaba Fernando, de India, de China, en cantidades masivas con muy poco valor de costo agregado salarial, y ahora pues hay otros países donde producen a mayores costos salariales y pues eso se tiene que ver reflejado en el precio. Es decir, oye, no se puede vender el maíz o ciertos productos a un mínimo de tanto porque a lo mejor cuesta producirlos más en Argentina que lo que cuesta producirlos en India. Entonces, ese es el temor que yo tengo, de que llegue un momento en que el mundo diga, pues, es más caro producir porque se rompieron los esquemas antiguos de producción masiva, y tenga que venir un tema de racionalización más selectiva. ¿Y quieres agregar algo, Miguel? Aquí hablamos, bueno, y para todas las personas que tenemos una empresa, ¿no? Una empresa financiera, una empresa grande, que no, obviamente todo se está haciendo, se está reduciendo, ¿no? Pero ¿qué pasos hay que seguir en una empresa que desea buscar mecanismos alternos de crédito en este momento? ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Quién me contesta la pregunta? A ver, hay una gran ventaja en Trade Finance porque uno no debe tener un rating financiero, una estructura financiera fuerte para conseguir capital de trabajo. Porque el riesgo se expone no la persona que está pidiendo el crédito, sino de sus clientes. Por ejemplo, si yo abastezco tilapia a Costco, ¿ya? Y yo soy un emprendedor donde no tengo activos, donde no tengo mucho patrimonio, me voy a un banco comercial
Y el banco comercial me va a decir, mira, no tienes realmente la solvencia, la solidez, no te puedo prestar dinero o no tengo la antigüedad. En este caso no, aquí analizamos al pagador. ¿Quién es el pagador? Costco. Entonces yo le vendo $40,000 mensuales a Costco, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo en Trade Finance? No es el que le vende, sino el que paga. Entonces está trasladando ese riesgo al pagador. Entonces está apalancando ese emprendedor con el pagador, ¿ya? Entonces, de esa manera uno puede generar capital de trabajo. Esa es la securitization, ¿ya? Donde yo estoy generando un security de mi activo. La cartera es un activo, ¿ya? Donde el riesgo está en el tercero, no en mí, ¿ya? Y yo consigo capital de trabajo a través de ese medio. Y me vuelvo más competitivo, porque es una herramienta de mercado, ¿sí? Es decir, realmente no es una herramienta financiera. Mientras yo más crédito doy, más vendo, ¿ya? Y me apalanco de esa manera, ¿ya? Entonces, son mecanismos donde no se paga tasa de interés, sino un descuento de la factura, que eso también es diferente. Entonces, no es un gasto financiero, sino es un descuento comercial, ¿ya? Entonces, es un cambio de la visión financiera, administrativa y de mercadeo a través del Trade Finance, ¿ya? Son soluciones que en la banca todo está empaquetado. Acá no, aquí es un tailor-made. Se hace en base a las necesidades que tiene cada cliente, ¿sí? Entonces, se busca de esa manera, ya sea financiar a través del proveedor, ¿ya? Si yo no tengo una buena cartera, me financio a través del proveedor, extendiendo el plazo de pago al proveedor. El proveedor recibe el dinero de manera inmediata, ¿ya? Y nosotros le prolongamos el pago de esa misma factura un tiempo para que le genere capital de trabajo y capacidad financiera. Wow. Sería bueno que les explicaras, Fer, los mitigantes de riesgo que utilizan o utilizamos en estos mecanismos para que la gente sienta la certeza de que el dinero está seguro. A ver, el tema para el inversionista, no tanto para el cedente, que es la persona que se beneficia del dinero, para el inversionista dice, ¿cómo ustedes me aseguran que el capital que yo invierto para que ustedes coloquen a través de estas figuras sea de bajo riesgo y no arriesga mi capital? A ver, primero tenemos a un pagador solvente, que son los grandes supermercados, los top 500 de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí se está mitigando. ¿Qué obtenemos de ellos? Un promissory note, una confirmación, una letter of confirming, o honores of assignment que se llama, en donde el pagador, Costco, en este caso Publix, se compromete en pagar en la fecha que vence esa factura. Ese es un mitigante muy fuerte, porque yo creería que un pagador de ese tamaño no va a dejar de pagar, ¿sí? Segundo, se tiene un control de los documentos de embarque, que se llama el Bill of Lading, ¿ya? Sin los Bill of Lading ellos no pueden nacionalizar. Entonces nosotros aseguramos, al recibir la factura, tenemos los documentos de embarque, y contra esos documentos de embarque nosotros recibimos ya sea el pago, si es un cash against documents, o recibimos el confirming letter por parte del pagador, ¿ya? Tercero, tenemos el seguro. Estas transacciones todas están aseguradas. Wow. Están aseguradas a través de Euler, a través de Coface, que son las empresas de seguro de riesgo más altos, en donde en caso de quiebra o no pago por parte del pagador, nos cubre el seguro, ¿sí? Y cuarto, son operaciones con recursos. ¿Qué significa eso? Que si hay algún conflicto comercial con el pagador, por un tema de calidad, que la piña no le llegó correcto o el pescado no cumple los parámetros, el cedente, el que está canjeando, descontando la factura, es responsable de esa factura. Entonces, de esa manera, el capital está totalmente cubierto, y eso es lo que le llamamos que es el security de las operaciones de Trade Finance. Wow, qué interesante, qué maravilla. Yo comparo esto, por ejemplo, me criticarán mucha gente que está
muy activo invirtiendo en criptomonedas y otros instrumentos, donde si te pones a revisar a veces el fondo de algunas de ellas, pues no encuentras ni fondo ni forma. O sea, es simplemente un mecanismo de promoción el que le asegura un valor a ciertas pseudomonedas o criptomonedas, donde no hay un respaldo asegurado. Hay un respaldo teórico, más no asegurado. Aquí tienes un respaldo asegurado con estos instrumentos. Entonces, creo que ahí, hoy, es donde está la oportunidad para los que están buscando dónde poder invertir su dinero a un riesgo demasiado bajo. Yo diría también, Quique, que no olvidemos la parte, ¿no? Lo que origina este negocio o este instrumento, commodities. Eso es muy importante. Commodities, ¿qué significa? Los necesitamos, ¿sí? ¿O sí? Exactamente. Eso es Totalmente. distinto, ¿no? Una cosa es hacer negocios con productos sustitutos o de otro tipo, pero esto es un commodity y es algo que todos los días consumimos todos. Así es, así es. Y bueno, esta parte de fondo de capital privado enfocado a clientes en América Latina, ¿nos pueden hablar de esto que se me hace súper interesante? Correcto. Pues básicamente ahorita cobra mucho auge este tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque América Latina, como decía hace un rato, está tomando un papel más participativo en el papel de comercio exterior con Estados Unidos. Entonces, ahorita debe haber muchas empresas en América Latina que no saben lo fácil que es poder armar este tipo de estructuras y cómo les ayuda. Ustedes piensen, por ejemplo, no sé, voy a inventar la industria del cacao o del chocolate que tanto se demanda aquí en Estados Unidos. Y bueno, a lo mejor soy una compañía pequeña de Costa Rica que tengo para producir a lo mejor, no sé, 5 toneladas de cacao. Oye, pues con este mecanismo puedo asegurar que yo pueda rotar más mi producto. Tengo un cliente en Estados Unidos desesperado por consumir el cacao y que me compre para un mercado de más de 350 millones de habitantes y pues financiándome con esto puedo generar a lo mejor una rotación de 4 veces en el año ventas y crecer 4 veces mi tamaño en un santiamén, así de simple. Entonces, por eso se vuelve un instrumento donde todos pueden ganar, todos pueden beneficiarse y pues podría venir una ola de crecimiento de empresas micros que hay en América Latina. En un par de años o 3 años sean empresas importantes exportando a este país. Oye, qué tranquilidad contar con su asesoría y con todo lo que nos están diciendo, ¿no, Pau? Porque yo creo que para muchos empresarios esto que estamos escuchando suena como, qué tranquilidad que esto exista, y sobre todo para gente de América Latina que está interesada muchas veces, que pueden tener una gran oportunidad en Estados Unidos, ¿no? Y que obviamente pueden estar asesorados pues con los mejores financieros. Yo sí creo que está súper interesante que ahorita con todo esto que estamos viviendo haya proyectos alternativos donde podamos invertir y tener el dinero o los inversionistas el dinero con una seguridad de un porcentaje mucho más alto que en cualquier otro tipo, como inversiones en cripto y todo eso. Entonces se me hace muy interesante la verdad lo que nos están exponiendo hoy y a invertir. Bueno, porque Pau es aficionada en la inversión y le encanta y todo esto, y pues obviamente, o sea, yo creo que la pregunta de Pau sería ¿dónde invertir? Si no es en cripto, ¿en dónde? Yo les tengo una respuesta. Ustedes deben de invertir en algo que sepan cómo está construido el precio de lo que están invirtiendo. Si alguien te dice es que tiene fama este producto de que va a dar el 20% o el 50%, ok, dime cómo se constituye o cómo se construye o qué hay adentro de este producto para que te dé el 20 o te dé el 50 que dicen. Si no te lo saben explicar, no te metas porque es una papa caliente que alguien le va a reventar en algún momento. Ahora, el dinamismo que tienen todos estos mercados, bueno, ahorita a lo mejor
estos mecanismos arrojan tasas de interés atractivas. A lo mejor el mercado en 2 o 3 años vuelve a normalizarse y a lo mejor dicen, bueno, pensando siempre en una teoría de diversificación de portafolio, dices, bueno, otra vez vuelve a ser interesante meterse a la bolsa, o ya salieron monedas digitales que están reguladas por algunos gobiernos, etcétera, y pues bajo un poco mi cartera de la cadena de suministros o el trade finance y ahora me vuelvo a meter a bolsa. O sea, lo que sí es importante es que no puedes estar estático y de un tiempo al otro tienes que ver cómo vas a mover tus recursos cambiar y tu las dinero. cosas. Wow. Sí, algo importante, cuando habíamos hablado del exportador, del comerciante latinoamericano, la más grande restricción que tiene es la generación de volumen y que no puede vender porque no tiene suficiente capital de trabajo para darle crédito a un gran comprador norteamericano. ¿Sí? Y estas yo creo que son soluciones que les facilita a ellos y les da la posibilidad para que tengan el suficiente capital de trabajo para comprar, generar las exportaciones de gran volumen y poder vender a plazos. Y que eso, bueno, ha sido toda la vida, ¿no? O sea, Así eso lleva muchos años, ¿no? Donde, pues no le llegas, vamos a buscar a otro. Y yo creo que por eso se empezaron a ir más lejos, pero pues ahora sí que hay que aprovechar esta oportunidad con estas asesorías. Y quiero decirte que aquí todos los días llegan ofertas, aquí todos los días hay que financiar algo, y son productos que traes puestos, que consumes, que son muy importantes. Y el negocio es grandísimo. Y todos los días es una historia nueva. Todos los días es un producto nuevo. ¿Cuál? Solo piénsalo, nómbralo. Entonces es bastante interesante cómo puedes diversificar. Y yo creo que alguien que sea o que esté buscando invertir y que busca los mecanismos correctos va a tener el trade finance. Ahí a lo mejor también el real estate y podría ser un portafolio bastante interesante con esto, ¿no? Wow, qué Por ejemplo, la otra vez estuvimos hablando ayer sobre los productos nostálgicos. Nosotros estamos con un cliente en la cual me dice, mira, nosotros exportamos desde Guatemala la Coca-Cola. La Coca-Cola en Guatemala es diferente a la Coca-Cola americana. Entonces el consumidor guatemalteco de Nueva York quiere la Coca-Cola en botella de vidrio con un gas y un tipo de azúcar diferente al de los Estados Unidos. Sí, lo creo Entonces perfecto. lo vende Coca-Cola, lo vende Pepsi-Cola, lo vende tamales. Esa gente tiene esa posibilidad. Oye, pues muchísimas gracias. De verdad que ha sido súper enriquecedor este tema. Nos quedamos con ganas de más. Y por favor, díganos dónde podemos pues ver sus asesorías, o sea, contratar la asesoría de ¿Te parece si dejamos los contactos y lo ponemos en Claro que sí, en los claro que videos? sí. Sí, creo Así que lo sería hacemos. mejor. Pues Enrique, muchísimas gracias. Fernando, te agradecemos de corazón. Miguel, ha sido un placer de verdad tenerte aquí, mi Pau. Ay, muchas I gracias love a you. los tres, la verdad. Gracias. Los adoro. Y bueno, Un muchas gusto gracias, estar gracias con Juan Carlos. Y bueno, nos despedimos de Vive Miami Radio Startups. Les deseamos una feliz tarde y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.